El mar de Bering no es un océano cualquiera. Es un monstruo helado que separa a Rusia de Alaska, un corredor de apenas 85 kilómetros conocido como el Estrecho de Bering, donde las corrientes se encuentran y la furia del clima golpea sin piedad. Aquí, las tormentas pueden levantar olas de más de 15 metros en cuestión de horas. Vientos huracanados soplan a más de 120 kilómetros por hora y la temperatura del agua apenas supera los 2 grados centígrados. En esas condiciones, un hombre que cae al mar tiene menos de 3 minutos de vida antes de que la hipotermia paralice sus músculos. No es casualidad que muchos lo llamen el cementerio de los pescadores. Cada año, decenas de barcos reportan emergencias y algunos simplemente desaparecen sin dejar rastro. En los últimos 30 años, más de 300 pescadores han perdido la vida en estas aguas, atrapados por tormentas repentinas, barcos que se hielan hasta volcar o redes que los arrastran al abismo. Pero a pesar de ser un mar que aterroriza incluso a los marineros más experimentados, aquí se libra una de las pesquerías más importantes del planeta. Y es que, en el mar de Bering, la naturaleza castiga con una mano, pero reparte fortunas con la otra. Si es considerado un infierno helado, lo es porque bajo sus aguas esconde auténticos tesoros. No hablamos de oro ni de petróleo, sino de algo mucho más codiciado: peces y mariscos que valen fortunas en los mercados internacionales. El primero de estos tesoros es el abadejo de Alaska, Gadus chalcogramus. Parece un pez común, pero es el alma de una industria colosal. De él salen los famosos palitos de cangrejo y gran parte del surimi que consumen millones de personas en el mundo. Solo en 2023, la captura de abadejo en el mar de Bering superó los 1,3 millones de toneladas, una cifra que convierte a esta zona en una de las pesquerías más grandes del planeta. Su valor anual ronda los 1.500 millones de dólares. Luego está el bacalao negro o sablefish, una especie que se ha ganado el título de oro negro del océano. Su carne grasa, rica en omega 3, se paga en restaurantes de lujo de Japón y Estados Unidos a precios astronómicos. Hasta $40 por cada porción de 200 gramos. Un solo barco puede regresar de campaña con capturas valoradas en varios millones de dólares. Pero si hay un rey absoluto en estas aguas, ese es el cangrejo real rojo. Con patas que alcanzan casi 2 metros de envergadura, este gigante marino se ha convertido en un manjar de élite. En mercados como Tokio o Nueva York, un solo ejemplar puede venderse por más de $500. La temporada de cangrejo real en el mar de Bering dura apenas unas semanas, pero en ese corto tiempo los barcos faenan día y noche, sabiendo que cada captura es como sacar oro líquido del océano. A esto se suman otras especies igualmente valiosas. El fletán del Pacífico, que puede superar los 200 kilos y es considerado el filete de lujo del mar. El salmón salvaje de Alaska, cuya migración toca también las aguas del Bering. Y hasta el cangrejo azul y el cangrejo de las nieves, que abastecen mercados en Corea y Japón. Un dato impresionante: solo la industria pesquera del mar de Bering genera más de $7.000 millones anuales y abastece alrededor del 40% del consumo de pescado y mariscos de Estados Unidos. Dicho de otra forma, casi la mitad del pescado que llega a la mesa de un estadounidense proviene de este mar que muchos llaman imposible. Pero detrás de esas cifras millonarias está la razón por la cual miles de hombres desafían tormentas, olas monstruosas y temperaturas letales. Cada red lanzada en el mar de Bering es una apuesta por la vida, pero también una oportunidad de capturar uno de los recursos marinos más valiosos del mundo. Y es precisamente esa riqueza la que ha obligado a construir barcos de acero gigantes, auténticas fortalezas flotantes capaces de resistir lo que para otros buques sería una sentencia de muerte. En este mar, ningún barco común sobrevive. Aquí, los pescadores navegan en auténticos monstruos de acero, diseñados para resistir lo que en otros mares sería un fin asegurado. La mayoría de estas embarcaciones superan los 50 metros de eslora, aunque algunos arrastreros industriales alcanzan los 100 metros de longitud. Son verdaderas fortalezas flotantes, construidas con cascos de acero reforzado de hasta 3 centímetros de grosor.
preparados para romper el hielo y soportar el golpe de olas que pueden superar los 15 metros de altura. Las cubiertas están equipadas con grúas hidráulicas capaces de levantar toneladas de redes empapadas de pescado y cangrejo. Y en el caso de la pesca de cangrejo real, cada barco carga a bordo cientos de trampas o pots, jaulas metálicas que pesan más de 300 kilos cada una. En una sola campaña pueden lanzarse al mar más de 10.000 trampas, marcadas con boyas que flotan en la superficie, a veces a más de 400 metros de profundidad. Estos barcos no son solo pesqueros, son fábricas flotantes. Muchos cuentan con plantas procesadoras a bordo, capaces de limpiar, filetear, congelar y empaquetar el pescado en cuestión de horas. Así, cuando regresan al puerto, el producto ya está listo para exportación. Algunas de estas naves procesan más de 200 toneladas de pescado al día, lo que equivale a alimentar a una ciudad entera. El interior tampoco deja espacio al azar. Los motores principales suelen superar los 5.000 caballos de fuerza, lo suficiente para arrastrar redes de más de 150 metros de ancho a través de corrientes heladas. Además, están equipados con sistemas de radar, sonar y satélite que permiten localizar bancos de peces y esquivar tormentas en medio de la oscuridad. Un dato sorprendente: en estas embarcaciones la tripulación puede superar las 50 personas que trabajan turnos de 20 horas seguidas durante semanas enteras. No hay descanso. El tiempo es oro y cada hora que el barco no pesca puede significar la pérdida de millones. Pero incluso estos colosos tienen límites. El peso del hielo acumulado en cubierta puede ser mortal. Si se forma una capa de más de 20 centímetros en los mástiles y aparejos, el barco corre riesgo de volcar por desequilibrio. Por eso, en plena tormenta, los marineros deben salir con mazos y palas para romper el hielo, jugándose la vida en cubiertas resbaladizas mientras olas gigantes azotan la nave. Los barcos del mar de Bering son, en resumen, máquinas de supervivencia, diseñados no solo para atrapar peces, sino para enfrentar un mar que nunca perdona. Y es gracias a ellos que esta industria puede mover miles de millones de dólares al año. Aunque para quienes van a bordo, esa riqueza siempre se cobra un precio. La pesca en este mar no solo es un trabajo, es una apuesta contra la muerte. Y esa apuesta se paga caro. Pero también puede recompensar como pocos oficios en el mundo. Un pescador artesanal en México o Centroamérica gana, en promedio, unos $300 al mes. En cambio, un tripulante en el mar de Bering puede ganar esa cantidad en un solo día de trabajo. Durante una temporada corta de cangrejo real, que a veces dura apenas 4 o 5 semanas, un marinero raso puede llevarse a casa entre $20,000 y $50,000, dependiendo de la captura. Un capitán, incluso más de $150,000 en una sola campaña. Con el bacalao negro o el abadejo de Alaska, las cifras también son impresionantes. Un pescador puede ingresar entre $30,000 y $60,000 en 2 o 3 meses. En comparación, es lo que muchos trabajadores en tierra tardarían años en acumular. Pero ese dinero rápido tiene un precio altísimo. Las jornadas suelen superar las 20 horas diarias, bajo temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados con el viento cortando como cuchillas. El cansancio es tan brutal que se han reportado casos de marineros que se quedan dormidos de pie, con el riesgo de caer por la borda. Y si alguien cae, la probabilidad de sobrevivir es mínima. En agua helada, la hipotermia puede paralizar un cuerpo en 2 minutos y provocar la muerte en menos de 15 minutos. Un dato estremecedor. Según la Oficina de Seguridad Laboral de Estados Unidos, la pesca en el mar de Bering tiene una tasa de mortalidad de 300 muertes por cada 100,000 trabajadores, es decir, 25 veces más alta que el promedio nacional de cualquier otra profesión. Por eso, muchos la llaman el trabajo más peligroso del mundo. Las lesiones también son parte del precio. Dedos amputados por cabrestantes, piernas fracturadas por trampas de cangrejo que caen sobre cubierta, oculares congeladas por el viento helado. Los hospitales de Alaska reportan cada año decenas de marineros evacuados por helicóptero en medio de tormentas, muchos de ellos con heridas graves. Y luego está el costo invisible, el humano.
La mayoría de los pescadores pasan meses sin ver a sus familias. Algunos barcos permanecen 90 días en alta mar sin tocar puerto, aislados en un océano helado donde la soledad y la presión psicológica pesan tanto como el trabajo físico. No es raro que muchos marineros terminen luchando contra la depresión, el alcohol o el consumo de pastillas para resistir las jornadas interminables. Así, este mar ofrece la oportunidad de hacerse rico en poco tiempo, pero cobra su precio en vidas, en salud y en hogares rotos. Es un equilibrio brutal. Cuanto mayor es la recompensa, más cerca está la muerte rondando en cada ola. Pero a veces, el enemigo más letal es invisible, silencioso y llega sin aviso. El frío. La temperatura del agua rara vez supera los 2 grados centígrados, y en pleno invierno puede caer a menos 1,7 grados centígrados justo antes de congelarse. En esas condiciones, un hombre que cae por la borda tiene menos de 3 minutos de movilidad antes de que la hipotermia paralice sus músculos. Incluso si lleva chalecos salvavidas, en 15 minutos puede perder la conciencia y en 30 minutos la vida. Pero no es solo el agua. El aire también es un asesino. Con vientos de 80 a 100 km por hora, la sensación térmica puede descender a menos 40 grados Celsius en cubierta. Eso significa que la piel expuesta puede congelarse en menos de 30 segundos. Muchos marineros trabajan con guantes reforzados, pero aún así sufren congelaciones que terminan en amputaciones de dedos. Otro enemigo invisible es el hielo que se forma en los barcos. A medida que las olas rompen contra la cubierta, el agua se congela al instante sobre barandales, mástiles y cabrestantes. En pocas horas, un barco de 400 toneladas puede acumular 20 o 30 toneladas adicionales de hielo, suficiente para hacerlo volcar. Por eso, en plena tormenta, la tripulación debe salir con mazos y palas a romper el hielo bajo ráfagas heladas, sabiendo que un resbalón puede ser el último. Y luego está la maquinaria. Las redes de arrastre y las trampas de cangrejo pesan cientos de kilos. Un solo movimiento en falso puede atrapar a un pescador y arrastrarlo al mar en segundos. De hecho, una de las principales causas de muerte en el mar de Bering es ser enredado por cabos o redes que tiran con una fuerza de varias toneladas. Una vez atrapado, nadie puede detener la maquinaria a tiempo. Un dato revelador: el Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional de EEPTU calcula que 1 de cada 20 pescadores en el mar de Bering sufre un accidente grave cada temporada. Es decir, en cada barco, prácticamente todos conocen a alguien que ha perdido un dedo, una pierna o la vida. La amenaza invisible también se esconde en los pulmones. El aire frío y húmedo provoca neumonías fulminantes, bronquitis y crisis respiratorias. Muchos barcos llevan médicos a bordo, pero en la mayoría de los casos, si ocurre una emergencia grave, la única opción es un rescate aéreo en helicóptero. Algo casi imposible en medio de una tormenta ártica. Todo esto convierte al mar de Bering en un enemigo constante. No importa si el mar está en calma o si las estrellas iluminan la noche. La muerte puede aparecer en forma de una ola congelada, una cuerda tensa o una ráfaga de viento helado. Por eso, los marineros dicen que aquí no se pesca solo con redes, sino con la vida en juego. El mar de Bering es un tablero geopolítico donde Rusia y Estados Unidos juegan una partida silenciosa por el control de los recursos marinos. La línea divisoria entre ambos países, conocida como la Línea de Baker, fue establecida en 1990 en un acuerdo entre Washington y Moscú. Pero esa frontera es tan delgada que a veces basta con unas millas para que un barco pesquero cruce de aguas estadounidenses a aguas rusas. Y allí empieza el conflicto. ¿Quién tiene derecho a explotar los tesoros que se esconden bajo esas aguas heladas? Los números explican la tensión. Solo en 2022, las flotas estadounidenses capturaron más de 1.500.000 toneladas de pescado en el mar de Bering, con un valor superior a los $4.500 millones. Rusia, por su parte, reportó capturas cercanas a los 2 millones de toneladas en su zona, principalmente de abadejo y cangrejo. Ambas cifras hacen de este mar una de las zonas pesqueras más productivas del planeta. El abadejo es el principal botín. Este pez, que parece modesto, representa más del 40% del pescado blanco consumido en el mundo.
Gran parte del surimi japonés, del fish and chips británico y hasta del filete congelado que se vende en supermercados de medio planeta proviene de este lugar. Esa importancia convierte al mar de Bering en una mina de oro azul que nadie quiere perder. Las tensiones no son nuevas. En los años 80 y 90, era común que la Guardia Costera estadounidense interceptara barcos rusos pescando dentro de su zona económica exclusiva. En algunos casos, las embarcaciones eran confiscadas y la tripulación detenida. Hoy, la vigilancia se ha sofisticado. Satélites, drones y aviones P-3 Orion sobrevuelan constantemente para detectar incursiones ilegales. Un dato curioso. En 2017, un barco pesquero ruso fue capturado dentro de aguas estadounidenses con 50 toneladas de abadejo ilegal. La multa ascendió a más de $2 millones. Pero para muchos armadores ese riesgo es parte del negocio. Una sola carga exitosa puede compensar varias pérdidas. La rivalidad también se vive con el cangrejo real rojo, el manjar más caro del mar. Cada año, cientos de barcos estadounidenses y rusos compiten en temporadas cortísimas, donde cada día de faena puede valer millones. En el mercado japonés, un solo cargamento de cangrejo rojo ruso puede venderse por más de $10 millones. El cambio climático ha añadido una nueva dimensión a esta batalla. A medida que el hielo retrocede, nuevas zonas de pesca se vuelven accesibles. Tanto Rusia como Estados Unidos han incrementado sus operaciones en áreas que hace apenas 20 años estaban cubiertas por hielo permanente. Esto significa más riqueza, pero también más choques por jurisdicciones. No es casualidad que en 2021, en plena tensión política global, barcos de guerra rusos y estadounidenses se avistaran en el mar de Bering, muy cerca de las rutas pesqueras. Un recordatorio de que aquí la pesca no es solo economía, sino también estrategia militar. En este rincón helado del planeta, cada pez capturado es parte de una batalla más grande, la de dos superpotencias que saben que el mar de Bering es, en realidad, un campo de guerra económico disfrazado de océano. Cuando cae la noche, el peligro no desaparece, se multiplica. La oscuridad, el hielo y el viento convierten la faena en una operación de alto riesgo que parece sacada de un entrenamiento militar. La pesca nocturna aquí no es una opción, es una obligación. Las temporadas de especies como el cangrejo real o el cangrejo de las nieves duran apenas unas semanas. Eso significa que cada hora cuenta y los barcos trabajan en turnos de 20 horas diarias, sin importar si es de día o de noche. En cubierta, bajo temperaturas de menos 20 grados Celsius, los marineros lanzan al agua las trampas metálicas, cada una de más de 300 kilos, unidas por cuerdas que pueden medir kilómetros. Al recuperarlas, a veces congeladas bajo el agua, deben maniobrar con grúas hidráulicas mientras las olas rompen sobre la cubierta. Un error mínimo en la oscuridad puede costar una pierna o la vida entera. El frío vuelve cada tarea mortal. El metal de las jaulas, al tacto, puede quemar la piel como si fuera fuego, provocando congelaciones instantáneas. Incluso con guantes reforzados, muchos pescadores pierden sensibilidad en las manos después de pocos minutos. Se han registrado casos en que marineros no notaron que un dedo estaba completamente congelado hasta horas después. La visibilidad también es un enemigo. En noches sin luna, la única luz proviene de focos industriales montados en cubierta. A menudo, la neblina y la nieve reducen la visión a pocos metros. En esas condiciones, el mar parece un abismo sin fin, y cualquier ola inesperada puede arrastrar a un hombre fuera del barco sin que nadie lo note. Un dato estremecedor. Según la Guardia Costera de Ukirunch, la mayoría de los accidentes mortales en el mar de Bering ocurren durante la noche, en especial entre noviembre y marzo, cuando la oscuridad puede durar hasta 18 horas seguidas y las condiciones climáticas son más extremas. Pero la oscuridad también guarda recompensas. Muchos pescadores aseguran que en las noches más frías, cuando el viento calma, los bancos de peces como el abadejo se acercan más a la superficie. Esos momentos son oro puro. Con un par de lances pueden llenar toneladas de redes. La recompensa es tan grande que los barcos no dudan en desafiar la noche, aunque eso signifique rozar la muerte.
Y mientras las luces de cubierta iluminan la nieve que cae, el sonido metálico de las jaulas y el rugido de los motores, los pescadores saben que el reloj corre. Cada minuto de oscuridad es un equilibrio entre fortuna y tragedia. Aquí, la noche no trae descanso. Trae más trabajo, más riesgo y, a veces, más muertes. En estas aguas, un descuido puede convertirse en tragedia en cuestión de segundos. Por eso, cada pescador que sube a un barco aquí sabe que la muerte es una posibilidad real en cada faena. Uno de los mayores enemigos son las tormentas repentinas. El clima del mar de Bering cambia con una brutalidad única. En menos de 30 minutos, el cielo despejado puede transformarse en un infierno de olas de más de 15 metros y ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora. Barcos de más de 60 metros de eslora han sido volteados como si fueran simples juguetes. Un ejemplo estremecedor ocurrió en enero de 2020, cuando el barco pesquero Scandis Rose, con 7 tripulantes a bordo, se hundió en cuestión de minutos tras acumular demasiado hielo en cubierta. Solo 2 sobrevivieron, rescatados en medio de la noche helada. Este caso recordó al mundo que, incluso con barcos modernos, el mar de Bering sigue siendo uno de los lugares más letales para trabajar. Las estadísticas son implacables. Según la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y la Guardia Costera de EU, entre 2000 y 2020 murieron más de 230 pescadores en accidentes en el mar de Bering. La mayoría por naufragios, caídas por la borda y accidentes con maquinaria pesada. En términos de riesgo, es hasta 25 veces más peligroso que la minería o la construcción. Los accidentes por hielo son otra causa recurrente. El agua helada que golpea cubierta se congela de inmediato, acumulando toneladas de peso extra en mástiles y cabinas. Cuando el barco pierde estabilidad, la tripulación tiene solo minutos para actuar. En más de una ocasión, los marineros han tenido que salir con mazos a golpear el hielo en plena tormenta, sabiendo que un resbalón puede significar caer al mar, donde la esperanza de vida es de apenas 10 minutos. Otro peligro mortal son las redes y cabos. Una simple cuerda tensada por una grúa puede tirar con la fuerza de un elefante. Si un pescador queda atrapado en ella, puede ser lanzado por la borda o triturado por la maquinaria. En muchos barcos, cada tripulante lleva cuchillos especiales sujetos al cinturón para cortar cuerdas en caso de emergencia, aunque muchas veces no da tiempo. Los incendios también acechan, a pesar del frío extremo. Los barcos modernos están equipados con plantas eléctricas, combustible y maquinaria constante. Un cortocircuito en medio de una tormenta puede convertirse en un infierno dentro de un océano helado, donde pedir ayuda es casi imposible. Los rescates son otro drama. En estas aguas, un helicóptero de la Guardia Costera tarda en promedio 3 horas en llegar al lugar de un accidente. Demasiado tiempo para un hombre en el agua, y muchas veces demasiado tarde para un barco que ya se ha hundido. De hecho, se estima que en más del 60% de los hundimientos en el mar de Bering no hay sobrevivientes. Historias de barcos desaparecidos abundan. El Alaska Ranger, en 2008, se hundió con 47 tripulantes en plena madrugada. Solo 42 lograron ser rescatados en una de las operaciones más heroicas de la Guardia Costera. El resto se perdió en las aguas heladas. El Destination, en 2017, desapareció con sus 6 tripulantes. La investigación concluyó que el barco se había congelado por completo antes de volcar. Nunca hubo sobrevivientes. Y más allá de los números están las familias. Cada temporada deja pueblos enteros de Alaska o Washington con sillas vacías en sus mesas. El trabajo en el mar de Bering paga salarios altos, pero también cobra un peaje emocional brutal. En algunos pueblos pesqueros, prácticamente todos han perdido a un padre, un hermano o un hijo en el mar. Un dato final que muestra la magnitud del peligro. Aunque la pesca en el mar de Bering representa menos del 1% de la fuerza laboral estadounidense, concentra casi el 33% de las muertes en la industria pesquera del país. Una cifra que lo convierte, sin discusión, en el mar más mortal del planeta para los pescadores. En el mar de Bering, cada campaña se escribe con sangre y hielo, y los barcos que desaparecen aquí no dejan rastros.
solo un silencio helado que engulle vidas, fortunas y sueños. Este mar también es un espacio férreamente vigilado por gobiernos que saben que aquí se juega la seguridad alimentaria y económica de millones de personas. La riqueza de estas aguas es tan descomunal que, sin control, se agotaría en pocos años. Por eso, Estados Unidos y Rusia han impuesto sistemas de regulación que combinan ciencia, tecnología militar y políticas estrictas. En el lado estadounidense, la gestión del recurso está en manos del North Pacific Fishery Management Council y la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Cada año, científicos estudian poblaciones de especies como el abadejo, el bacalao negro o el cangrejo real y determinan cuotas máximas de captura. Por ejemplo, en 2023 se permitió pescar alrededor de 1.3 millones de toneladas de abadejo en el mar de Bering, una cifra calculada para no colapsar la especie. Pero el control no termina en los números. Cada barco autorizado a faenar debe llevar un observador federal a bordo, un inspector que vive con la tripulación durante semanas y registra cada kilo capturado. Estos observadores, que suman más de 500 desplegados al año, son los ojos del gobierno en alta mar. Incluso existen casos de inspectores que han sido intimidados o amenazados por tripulaciones que intentaban falsear datos de captura. La tecnología también juega un papel clave. Todos los barcos pesqueros de más de 15 metros están obligados a portar un VMS, Vessel Monitoring System, un dispositivo satelital que reporta su posición cada hora. Así, la NOAA puede detectar en tiempo real si un barco cruza aguas prohibidas o si permanece faenando más tiempo del autorizado. Un dato interesante, el mar de Bering es patrullado regularmente por aviones P-3 Orion y P-8 Poseidon de la Guardia Costera y la Marina de EEUU. Estos aparatos, diseñados originalmente para la guerra antisubmarina, ahora vigilan flotas pesqueras y detectan intrusiones ilegales, especialmente de barcos extranjeros. En el lado ruso, el control es igual de estricto. Moscú mantiene a la Agencia Federal de Pesca, Rosribolovstvo, y a la Guardia Costera del FSB como los principales organismos de control. Rusia tiene más de 200 patrulleras desplegadas en el Pacífico Norte, muchas de ellas en el Bering, y ha confiscado en los últimos años decenas de barcos acusados de sobrepesca o de faenar en aguas prohibidas. El cambio climático ha añadido complejidad. A medida que el hielo retrocede, nuevas áreas de pesca se vuelven accesibles. En 2020, Rusia y EEUU firmaron un acuerdo para prohibir la pesca comercial en el Ártico Central hasta que existan estudios científicos sólidos. Una señal de que ambos saben que sin cooperación, el colapso pesquero es inminente. Aún así, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, IUU por sus siglas en inglés, sigue siendo un desafío. Se estima que hasta un 10% de las capturas en el Bering provienen de barcos que operan al margen de la ley, lo que equivale a cientos de millones de dólares en pérdidas cada año. Y aquí entra el último dato sorprendente. Parte de la vigilancia se apoya hoy en satélites de inteligencia artificial, como los del programa Global Fishing Watch, que rastrean patrones de movimiento de miles de barcos en tiempo real. Con ellos se han detectado flotas fantasma que navegan con el transpondedor apagado, intentando burlar la vigilancia. El mar de Bering, en definitiva, es uno de los lugares más regulados y monitoreados del planeta. Y aún así, siempre hay barcos que arriesgan todo para capturar más de lo permitido. Porque en estas aguas, el límite entre la riqueza y la ilegalidad es tan fino como el hielo que cubre su superficie. Cuando se habla de este mar, casi siempre se mencionan los millones de dólares que genera la pesca, los barcos colosales y las especies valiosas que viajan a los mercados de Tokio, Nueva York o Moscú. Pero detrás de esas fortunas existe un precio oculto, silencioso y devastador: el costo humano. La mayoría de los pescadores que se embarcan aquí provienen de comunidades humildes de Alaska, Washington, Oregón y a veces incluso de Europa del Este. Para muchos, este trabajo es la única oportunidad de romper el ciclo de la pobreza. Un marinero raso puede regresar de una temporada con $30,000 a $50,000 en el bolsillo, una suma que en tierra le tomaría más de un año reunir.
Un capitán exitoso puede superar los $200,000 en una sola campaña. Pero esas cifras tienen un lado oscuro. El sacrificio físico es brutal. Jornadas de 20 horas al día, bajo temperaturas de -30 °C, con apenas 4 horas de sueño interrumpido por el ruido constante de los motores y el mar golpeando el casco. No hay fines de semana, no hay descanso. Solo trabajo, comida rápida y agotamiento. Muchos pescadores recurren a cafeína, estimulantes o analgésicos para soportar el ritmo. El impacto en la salud es devastador. Se calcula que más del 60% de los marineros del mar de Bering sufren problemas crónicos de espalda, articulaciones y lesiones permanentes tras varias temporadas. Otros desarrollan hipertensión, estrés postraumático o depresión. Y no es raro que un pescador de 40 años tenga el cuerpo desgastado como el de un obrero de 70. El costo emocional es igual de alto. Muchos pasan meses sin ver a sus familias. Hay barcos que pasan hasta 90 días en alta mar, sin tocar puerto. Durante ese tiempo, no hay abrazos, no hay llamadas diarias, a veces ni siquiera conexión a tierra. Solo el eco de las olas y el trabajo incesante. No es raro que hijos crezcan viendo a sus padres solo unas semanas al año y que matrimonios se rompan bajo la presión de la distancia. En comunidades costeras de Alaska, algunos estudios estiman que hasta el 40% de los pescadores divorciados culpan directamente a las largas temporadas en el Bering. Y luego está el precio más alto, la vida misma. Cada temporada, la Guardia Costera recibe decenas de llamadas de emergencia de barcos que se hunden, tripulantes arrastrados por redes o pescadores que caen al mar y nunca regresan. En pueblos como Dutch Harbor o Kodiak, prácticamente cada familia tiene una historia de un pariente o amigo que murió en el Bering. Es tan común que en muchos muelles se levantan placas conmemorativas llenas de nombres, recordatorios de que la riqueza del mar se cobra en sangre. Un dato estremecedor. Aunque los pescadores del mar de Bering representan menos del 1% de la fuerza laboral de EU, concentran casi el 30% de las muertes laborales en el sector marítimo. Ninguna otra profesión concentra tantas tragedias en tan pocos trabajadores. El costo humano también se mide en generaciones. Hijos que ven a sus padres volver con cicatrices y heridas, pero también con bolsillos llenos de dinero y deciden seguir sus pasos. Así, el ciclo continúa. Jóvenes que, apenas alcanzan los 18 años, se embarcan rumbo al Bering, buscando fortuna y encontrando el mismo infierno que destruyó a quienes vinieron antes. Y a pesar de todo, cada temporada los barcos vuelven a zarpar. Porque el dinero, aunque manchado de sudor y peligro, es demasiado tentador. Porque en muchas comunidades, la pesca extrema del mar de Bering no es solo un trabajo. Es una condena heredada, un estilo de vida y para algunos, la única forma de escapar de la miseria. El mar de Bering entrega riquezas colosales, pero nunca gratis. Cada dólar que fluye de estas aguas lleva detrás horas de sufrimiento, noches de soledad y demasiadas veces una vida perdida. Esa es la cara oculta de la fortuna. El costo humano que jamás aparece en los mercados, pero que queda grabado para siempre en las familias que habitan al borde de este mar implacable. Cada ola puede arrebatar una vida. Un océano que alimenta al mundo, pero que nunca perdona a quienes se atreven a desafiarlo. Si quieres seguir explorando estos mares extremos, sus secretos y las historias ocultas de quienes se juegan todo en el océano, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir navegando por las rutas más peligrosas y revelando lo que pocos se atreven a contar. Déjame tu comentario. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Queremos leerte porque cada experiencia y opinión ayuda a construir esta comunidad de amantes del mar y de la aventura. Y no olvides dejar tu like, porque con un solo clic nos ayudas a llevar estas historias a más personas.